Hola a todos, espero que se encuentren bien y resguardados en su casita. Pues como les prometí, les iba a mandar videos haciéndoles explicaciones de los temas y pues aquí está el primero, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el tema uno, que es textos científicos y el formato APA. Para eso les voy a poner la presentación y ahí está, mi nombre y somos el grupo 4104, ¿vale? Vamos a ver para acá. Y pues antes de empezar directamente con el tema del formato APA, me gustaría hablar un poco sobre los textos científicos y eso me va a llevar a la siguiente pregunta sobre qué es la ciencia, ¿no? Entonces, ay no. Ah, Probablemente es una pregunta difícil de responder y que tiene muchas respuestas, ¿no? O sea, simplemente si nos vamos a Google y buscamos ciencia, lo primero que nos sale es esta definición, ¿no? Ciencia se conoce o es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, obtenidos mediante la observación de patrones regulares de razonamiento y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, deducen principios y se elaboran leyes generales. Ok, esa definición es muy extensa y en pocas palabras no nos dice mucho sobre qué es la ciencia. Y lógicamente cuando pensamos en esto o hablamos así de ciencia, lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen de estos personajes, ¿no? Albert Einstein, María Curie, Newton, los científicos más famosos, ¿no? O incluso esto, ¿no? La imagen de un científico loco es lo primero que podemos pensar que eso representa la ciencia, ¿no? Que vemos a gente sentada en solitario haciendo y experimentando, pero nada podría estar más lejos que eso. Eso no es ciencia. Eh, la realidad es que la ciencia es un constructo que se refiere precisamente a una serie de conductas que las personas realizamos y además que es inherentemente social, ¿no? La ciencia se realiza en conjunto con otras personas. Rara vez estamos solos en un laboratorio experimentando y haciendo cosas malvadas o pensando cómo conquistar el mundo, ¿no? Como típicamente se suele creer. O sea, los laboratorios se componen de varias personas que colaboramos entre nosotros para poder obtener productos, ¿no? Tener resultados. Y eh, obviamente tiene que haber interacción entre varias personas para poder lograr eso que llamamos ciencia, pero no hay que perder de vista que al final son conductas, son cosas que la gente estamos realizando en un laboratorio y es social. Otro aspecto es que muchas veces se nos inculca desde muy chiquitos que la ciencia es un protocolo muy estricto de pasos a seguir, ¿no? Nos tenemos que elaborar nuestra pregunta, después la hipótesis y después vamos a hacer nuestro experimento y todo va a salir súper bonito. Pero la realidad es que no es así tampoco. La ciencia o la construcción de la ciencia, lo que hacemos en un laboratorio, pues no es seguir paso a paso un protocolo como se conoce el método científico. Ojo, no estoy diciendo que no sea estricta ni que sí tenga un protocolo. Evidentemente, para hacer un experimento se tiene que ser sistemático, se tiene que seguir ciertas reglas para poder obtener datos sistemáticos también. Pero eso no implica que de repente no fallen las cosas o de repente podamos cometer errores, ¿no? Skinner eh, tuvo y realizó un artículo que es el que estamos viendo en la pantalla y se le conoce como Historia de un caso, en donde ejemplifica o cuenta cómo es el trabajo en un laboratorio y que muchas veces pues tenemos fallas, tenemos que ir construyendo ese trabajo de laboratorio y no es como nos lo cuentan desde pequeños. El artículo es muy bonito, se lo recomiendo por si en algún momento quieren leerlo. Y en este mismo artículo habla sobre algunos principios informales de la ciencia, ¿no? Entre ellos está que a veces los resultados ocurren por serendipia, que esto quiere decir solo ocurren, solo pasa, ¿no? Estamos experimentando algo y un resultado solo pasa y eso es muy bueno. Eh,
Otro de los principios es que los aparatos van a fallar y esto se generaliza a que con lo que trabajamos, el material, los aparatos, los instrumentos, probablemente fallen, ¿no? Entonces no esperamos que siempre estén al 100% funcionando, pero esto precisamente, no precisamente quiere decir que sea malo, al contrario, a veces estas fallas en los aparatos nos pueden llevar a otros resultados que no esperábamos, pero bueno, o nos pueden llevar a otra dirección mejor de la que no esperábamos. Y otro de los principios que a mí me gusta mucho es hacer lo que realmente nos apasiona. Y por ejemplo, si estamos haciendo algo y encontramos otra cosa que nos gusta, pues probablemente podamos cambiar la dirección o encaminarnos hacia hacer eso que realmente nos gusta. Cualquier trabajo debe hacerse con pasión y esa es una de las cosas muy importantes en un laboratorio. Nos tiene que apasionar lo que investigamos y nos tiene que gustar lo que hacemos, ¿no? Para poder hacerlo de la mejor forma, y creo que eso se aplica en general a cualquier ámbito de la vida. Pero bueno, ya me desvié del tema. Por cierto, esta famosa imagen que seguramente ya habían visto antes es de este artículo. La imagen original es la que ven aquí arriba. Está en el artículo y pues eventualmente se hizo como esta, ¿no? Esa es una broma que hace Skinner en el artículo y es muy interesante. Entonces, si pueden leer, léanlo. Se los voy a poner en las referencias. Y ahora sí, ya me desvié, pero sigamos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues la ciencia necesariamente implica la comunicación con otras personas. Es decir, no se hace en solitario, ¿no? Sino que necesariamente es social. Se requiere la comunicación de ideas, compartir nuestros avances y que el conocimiento siga avanzando por este medio. Es por eso que hay mucha relación entre la ciencia y el lenguaje. Hay una estrecha relación entre estos dos constructos, ¿no? Hay muchos artículos sobre cómo se puede definir ciencia, cómo se puede definir lenguaje, pero al final la relación es innegable, no va una sin la otra. Y la ciencia, el lenguaje y la transmisión por vía escrita es lo que ha permitido el avance de la ciencia, ¿no? Hasta este punto. Imagínense qué hubiera pasado si no pudiéramos leer lo que hubieran hecho o lo que hicieron hace años los científicos, ¿no? Probablemente seguiríamos atrasados o el avance sería muy poco a poco, ¿no? Pues en relación con esto, parte del trabajo de un laboratorio o del trabajo científico, pues es compartir estas ideas por medio de la expresión oral. Por eso se hacen congresos, por eso se hacen conferencias, las ponencias. Ahí es donde los científicos o los laboratoristas tenemos la oportunidad de platicar con otros científicos y ver qué están haciendo y compartirles nosotros lo que estamos haciendo. Los congresos en particular son muy importantes y muy interesantes, pero otra forma era por vía de cartas. Hoy en día ya es mucho más rápido por correo electrónico. Se le envía un correo a otro investigador: oye, estoy haciendo esto, y ellos te responden y así se mantiene la comunicación, ¿no? Pero sin duda nuestra principal fuente y la más importante sin duda son los textos científicos. Los artículos es la forma más importante que tenemos de divulgar lo que estamos haciendo, dar a conocer y conocer lo que otros están haciendo, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje escrito es nuestro superpoder, ¿no? Es la fuente que tenemos para transmitir al mundo lo que ocurre en un laboratorio. Y además es la fuente para divulgar el trabajo científico a otras áreas o a otros ambientes, ¿no? Entonces es súper importante. Por lo tanto, la redacción de textos científicos pues es algo que tenemos que desarrollar y tenemos que aprender, ¿no? Cualquier trabajo de laboratorio, su culminación está en la redacción de un artículo o de un texto científico, porque si no se redacta y no se escribe y se da a conocer lo que se hizo en un laboratorio, es como si nunca hubiera pasado, y pues eso es triste, ¿no? Porque muchas veces pasamos años literalmente en el laboratorio corriendo nuestro experimento o haciendo nuestras pruebas, y todo ese trabajo para que no resulte nada, pues está medio triste, ¿no? Entonces por eso es muy importante que se haga.
Dado eso, dado esta contextualización y rápida introducción que les di sobre por qué tenemos que hacer textos científicos, pues es muy importante saber cómo redactarlos correctamente y que tienen que tener una misma estructura, porque si no, cada quien tendría o podría escribir lo que quisiera, ¿no? Entonces, por eso se necesita un estándar y un procedimiento estructurado de cómo escribirlos, ¿no? Por eso es muy importante conocer ese estándar que tenemos para escribir nuestros textos científicos. Es el manual de publicación de la APA, ¿no? El a veces temido, el odiado y a veces, solo muy a veces amado, formato APA. Pero, pues antes de adentrarnos un poco en este formato, vamos a ver un poco de historia, ¿no? De dónde es, de dónde surgió, qué es este formato, cómo se formó, ¿no? Y pues aquí va un poco de la historia. Comienza en las alejadas tierras de la Universidad de Clark, más allá por aproximadamente los años 892, cuando un grupo de aproximadamente 31 hombres deciden formar una asociación que regule el trabajo que había hasta el momento en psicología. Es muy importante resaltar que antes de esta fecha todo el trabajo científico en psicología se había realizado principalmente en Europa. Entonces, en Alemania, si se acuerdan, ahí fue el inicio de la psicología experimental. Entonces, muchos alumnos o muchas personas iban a estudiar a Europa, y en esta época es cuando los estudiantes regresaban a su país, que ya se graduaban en psicología, regresaban a su país y comenzaban a abrir sus propios laboratorios, ¿no? Entonces el auge de la investigación en psicología comenzó a crecer en Estados Unidos, y de ahí salió la necesidad de que hubiera un organismo, una asociación que regulara todo este trabajo que se estaba realizando en la disciplina, ¿no? Así es como se forma la American Psychological Association, o la APA como se conoce, que fue fundada el 8 de julio de 1892. Su primera reunión se realiza en diciembre de ese mismo año, y el primer presidente que queda fue el señor Stanley Hall. Un dato curioso sobre este señor es que es conocido como el primero en todo, es el primero en doctorarse en psicología, es el primero en ser el presidente de la APA, y entre muchas otras cosas. Entonces tiene varios detalles curiosos Stanley Hall. Otro dato curioso es que al inicio de la asociación no había mujeres, era únicamente de hombres, y esto es porque no admitía mujeres en dentro de sus reuniones, ¿no? Incluso en estas épocas las universidades no otorgaban los títulos a las mujeres, solamente podían ser oyentes. Entonces, si cursabas una carrera en psicología o te titulabas de doctorado, no te daban el título, ¿no? Y era porque la universidad no titulaba mujeres. Ese fue el caso de Mary Whitton Calkins, quien fue la primera mujer presidenta de la asociación en 1905, y ella estudió en la Universidad de Harvard, pero no se le dio el título hasta muchos años después de doctora. Y si quieren saber más de esto, luego les explico, les cuento un poco más. Es muy interesante la historia, pero bueno, vamos a regresar a la historia de la asociación. ¿Qué hacían estos hombres, no? Pues se reunían a tomar el té básicamente y a platicar sobre los avances que estaban teniendo en sus laboratorios, daban informes sobre sus trabajos, lo que estaban haciendo, debatían, dialogaban ideas, y era un dar y recibir de retroalimentación de otros colegas. En eso consistían básicamente las reuniones de la asociación en los primeros años, ¿no? El número de miembros fue aumentando año con año, hasta que durante la Segunda Guerra Mundial las condiciones tuvieron que cambiar. En este periodo, el presidente de la APA era Robert Yerkes, quien aprovechó los aires del momento para promover la implementación de la psicología al servicio militar. Robert realizó un gran trabajo durante este periodo en la psicología. Estuvo muy enfocada al desarrollo y a la aplicación de test psicométricos y pruebas de inteligencia.
Entonces, si quieren saber un poco más de esta historia, les recomiendo que lean el libro La falsa medida del hombre, de Jay Gould, que es muy interesante para que puedan leer un poco más sobre el trabajo que se realizó en esa época y las consecuencias que tuvo. Es un libro que también nos deja con una gran reflexión sobre el trabajo en psicología. Entonces, si pueden en su tiempo libre o en las vacaciones o cuando quieran, échenle un ojo, está muy interesante. Regresando a esto, el trabajo de Yerkes propició que la psicología se volviera más famosa y aumentara el número de personas que estaban haciendo aplicaciones y quisieran entrar a esta área, ¿no? Lo que promovió también que después de la Segunda Guerra Mundial hubiera un crecimiento desmedido de los miembros de la asociación. Y ya no bastó con solo dar membresías, porque ya eran cientos, sino ya no fue suficiente. Entonces ahí se decide que ahora va a ser una organización por divisiones, más que por dar membresías. Y las divisiones iban a estar enfocadas a las áreas. Hoy en día cuenta aproximadamente con 54 divisiones de asociación y pues hay de todo, ¿no? Otro dato curioso es que aproximadamente por 1921 se empezó a certificar a los psicólogos. Esto es porque había mucha gente que estaba empezando a hacer trabajo clínico, pero ni siquiera eran psicólogos. Entonces de ahí surge la necesidad de certificar a la psicología, sobre todo para poder proteger el trabajo en clínica, ¿no? Pero ahí es donde son como datos curiosos de la asociación. Pero bueno, ¿y el manual? ¿No? ¿Qué pasa con el manual? Bueno, finalmente en 1929 se crean las normas APA. Esto es que un grupo de no solo psicólogos, sino también antropólogos, humanistas, personas de negocios, deciden establecer un conjunto de reglas o estándares que ayuden a codificar varios componentes de la escritura. La primera versión de las normas APA se publicó en la revista Psychological Bulletin en el 99, como les dije, y constaba apenas de 7 páginas. Esta es la imagen de la revista. Si quieren después les paso la referencia. Y pues lo que hacía era primero describir esto como un procedimiento estándar que sin duda tendrá excepciones, pero que también se puede hacer referencia en caso de duda. Y pues básicamente era un protocolo en donde se establecían los primeros criterios básicos como las secciones, las fuentes, el orden, la escritura, para todas estas disciplinas, ¿no? A partir de este año el documento va creciendo y se fueron añadiendo cada vez más y más criterios específicos, ¿no? Hasta que en 1944 es la primera versión que sale como tal el manual de publicación, y se le llama así manual de publicación de la APA, y era un escrito de apenas 42 páginas. Esto siguió creciendo hasta que en 1994 llegó a ser un documento de 368 páginas, que es lo que aproximadamente tenemos ahorita, un poco más, un poco menos, más bien un poco menos de páginas, pero es choncho el documento. Ok, en relación a las versiones en español, no fue hasta la tercera edición del manual que se traduce a español y por fin lo podemos tener. Entonces, la primera versión que existe en español es a partir de la tercera. Hay cambios sutiles entre la de inglés y la de español, pero básicamente la estructura del documento, las abreviaciones, cómo citar y eso se mantiene igual. Entonces, pues podemos consultar el de inglés o español cuando tengamos dudas. Y en los últimos acontecimientos o reportes sobre los manuales, en el 2009 sale la sexta edición y apenas el año pasado salió la séptima. De la sexta a la séptima hay cambios sutiles, pero son mínimos, ¿no? Y debido a que somos pobres y todavía no sale un manual de fácil acceso, pues lo que podemos hacer es basarnos en la última edición y consultar el video que les adjunté en el material para que puedan checar los cambios sutiles que se hicieron
en la versión séptima, ¿ok? Entonces, por favor, vean el video y tomen nota porque va a ser muy importante que retomemos esto después. Ok. Pues bueno, ¿con qué nos quedamos? Después de esta introducción a la historia de la psicología y el manual. Primer punto importante, ¿no? El manual se utiliza en diferentes disciplinas, no solamente lo usamos los psicólogos, se utiliza en las ciencias sociales en general. Punto número 2, el manual se utiliza en diferentes... el manual es importante porque nos permite dar uniformidad y coherencia en las ideas que presentamos y que leemos, ¿no? Punto 3. Nos permite escanear rápido en busca de puntos clave, hallazgos, fuentes o lo que sea que estemos buscando, pero es una forma fácil de buscar rápido datos clave. Punto número 4. Alienta en revelar por completo la información esencial y no esconder datos. Este punto es súper importante porque va de la mano con el cumplimiento ético que tenemos como psicólogos y en general como científicos de informar con detalle todos los protocolos, procedimientos, resultados para poder replicar los estudios. La replicación lo es todo en ciencia y si otros lugares o otros laboratorios no pueden replicar lo que nosotros estamos diciendo, estamos en problemas. Entonces es muy importante que demos con detalle todo lo que hicimos y cómo lo hicimos. Y además pues nos da consistencia en los documentos, ¿no? Así impide que cada quien redacte a su gusto. Entonces, yo sé que el manual puede ser odiado por muchos y se puede pensar que a veces nos quita la libertad, ¿no? de nuestra escritura, pero sin duda es fundamental y es esencial cuando de texto científico se habla, porque no estamos hablando de escribir un poema, sino estamos hablando de un texto científico, que no es lo mismo. Entonces, a la hora de escribir los textos científicos debemos ser serios, apegarnos a las normas, por más dolor de cabeza que nos den. Tranquilos, yo les aseguro que mientras más práctica tengan en redactar estos informes, mucho más fácil se va a hacer redactar y utilizar el formato APA, ¿vale? Y obviamente las prácticas saben que van en formato APA, así que van a tener que estarlo checando mucho durante este semestre. Cualquier duda pueden preguntarme, pero de todos modos, hasta aquí voy a dejar este video. En el próximo video les voy a contar un poco más sobre, ya vamos a ver con detalle el formato APA. Entonces, pues hasta aquí nos quedamos ahorita.